Definición. El síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo que afecta fundamentalmente a niños y se diagnostica mediante una serie de criterios clínicos. El síndrome de Rett o RTT es una enfermedad minoritaria de presentación esporádica en el 99% de los casos y la segunda causa genética de retraso mental grave en mujeres, 1 de 10.000. Se diagnostica mediante criterios clínicos que permiten diferenciar la forma clásica, el periodo inicial de aparentemente normalidad neurológica, seguido de una pérdida del interés por el medio, de las habilidades manuales y del lenguaje previamente adquirido, de las variantes atípicas del RTT. Estas se caracterizan por fenotipos más leves, lenguaje conservado, regresión tardía, o más graves, epilepsia precoz o variante congénita. Signos y síntomas. El curso, edad de inicio y la gravedad de los síntomas del síndrome de Rett varían de un niño a otro. El síndrome de Rett se caracteriza por el crecimiento y desarrollo inicial normal, seguido por la desaceleración de los hitos del desarrollo, y luego regresión de las habilidades con pérdida del uso de la mano hábil y comportamientos compulsivos como si se movieran los dedos o se frotaran las manos entre sí, desaceleración del crecimiento del encéfalo y la cabeza, convulsiones, dificultad para caminar y discapacidad intelectual. Se utilizan 4 etapas para descubrir los síntomas del síndrome de Rett. Número 1. El estadio 1, de inicio temprano. Por lo general comienza cuando el niño tiene entre 6 y 18 meses con enlentecimiento sutil del desarrollo. Los síntomas pueden incluir menos contacto visual, disminución del interés de los juguetes, retrasos para sentarse o gatear, disminución del crecimiento de la cabeza y movimientos convulsivos tipo aplausos con las manos. La etapa 2. Regresión en el desarrollo o etapa destructiva rápida. Generalmente comienza entre las edades de 1 año y 4 años. El inicio puede ser rápido o gradual, con pérdida de habilidades manuales intencionales y el lenguaje hablado. Durante esta etapa comienzan los movimientos característicos de las manos, como sacudirlas, aplaudir, lavárselas, golpear y traer varias veces las manos a la boca. Los movimientos desaparecen durante el sueño. Pueden producirse irregularidades respiratorias, como episodios de apnea o hiperventilación. La marcha puede ser inestable y el inicio de los movimientos motores puede ser difícil. Algunas niñas también pueden tener síntomas similares a los de desórdenes del espectro autista, como el deterioro de la interacción social y comunicación inadecuada. La etapa 3. Etapa pseudoestacionaria. Generalmente comienza entre los 2 y los 10 años y puede durar años. Convulsiones, déficit motor y apraxia son comunes durante esta etapa. A veces los síntomas como llanto, irritabilidad y síntomas parecidos a los del autismo disminuyen durante esta etapa. El estadio de alerta, las habilidades de comunicación, la capacidad de atención y el interés en el entorno pueden aumentar durante esta etapa. La cuarta etapa, la fase tardía del deterioro motor, puede durar años o décadas. Las características comunes incluyen escoliosis, disminución de la movilidad, debilidad muscular, espasticidad o rigidez. A veces puede dejar de caminar. La mirada para fines de comunicación adquiere más importancia cuando el lenguaje hablado está ausente y los movimientos repetitivos de las manos pueden disminuir. Los niños pueden desarrollar escoliosis. A menudo se encuentran anomalías cardíacas como prolongación del intervalo QT. Los niños afectados pueden revelar un enlentecimiento del crecimiento y tienden a dificultades para mantener el peso. Pronóstico. El síndrome de Rett es raro, por lo que hay muy poca información sobre el pronóstico a largo plazo y la esperanza de vida más allá de aproximadamente 40 años. A veces, anomalías cardíacas o autónomas pueden predisponer a los niños con síndrome de Rett a la muerte súbita, pero por lo general los niños sobreviven hasta la edad adulta, con el apoyo de un equipo integral y multidisciplinario. Etiología. El síndrome de Rett clásico, así como las variantes con regresión tardía y lenguaje conservado, son consecuencia mayoritariamente de mutaciones en el gen MECP2 con herencia dominante ligada al cromosoma X. Por otra parte, el síndrome de Rett con epilepsia precoz y la variante congénita se deben fundamentalmente a variaciones en los genes CDKL53 y FOXG13, respectivamente. Neuropatía. El cerebro de un paciente con síndrome de Rett es pequeño, no obstante, y al contrario que en las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, el cerebro no se va haciendo progresivamente más pequeño a lo largo del tiempo de forma indefinida. Desde hace muchos años se conoce la existencia de un deceso cuantitativo de la melanina en la parte compacta de la sustancia negra. Microscópicamente, al igual que en otros muchos trastornos del desarrollo como el autismo, es posible observar un descenso del tamaño de las neuronas, un incremento en su empaquetamiento y una reducción de las arborizaciones.
Dendríticas. Este descenso en el número de dendritas y sinapsis en áreas selectivas del cerebro, especialmente en la corteza frontal y núcleo caudado, es decir, los mismos lugares donde existe un descenso de volumen, puede deberse a una alteración de la sinaptogénesis o un pruning, eliminación de sinapsis innecesaria. Excesivo. La mutación de MCP2 produce una función postmitótica neuronal incorrecta que altera la estructura subcortical cerebral, lo que induce anomalías en el comportamiento social intuitivo, comportamientos autistas del síndrome de Rett. Como hemos advertido, los hallazgos neuropatológicos descritos son muy similares a los observados en pacientes con síndrome de Angelman, SA, autismo, síndrome de cromosoma X frágil e incluso el síndrome de Down, y algo parecido puede ocurrir en la expresión cerebral reducida del C-terminal de MCP2, por lo que parece claro, la expresión de MCP2 está controlada por varias vías diferentes. Se piensa que existe una alteración precoz de los sistemas neuronales monoaminérgicos troncoencefálicos que podría causar anomalías o errores en el sinaptogénesis en el cerebro y también inducción del autismo o rasgos autistas en pacientes con síndrome de Rett. Escasa actividad de las neuronas noradrenérgicas y serotoninérgicas con función mejor conservada de las neuronas dopaminérgicas y colinérgicas de la protuberancia. Se piensa que los movimientos manuales están estereotipados que se desarrollen después de la pérdida del uso propioceptivo de las manos, movimiento propiciado por procesos neuroquímicos de refuerzo o consolidación, y la aparición de hipertonía y distonía se deben a la disfunción de los ganglios de la base, la corteza premotora y el área motora suplementaria, con aumento de la sensibilidad de los receptores dopaminérgicos a través de la vía de proyección talamocortical, medida por los ganglios basales. La disfunción dopaminérgica sería secundaria a la afectación de las neuronas monoaminérgicas en el tronco del encéfalo, núcleos péndulo-pontinos. Por otro lado, la alteración típica del patrón respiratorio de estas pacientes se corresponde a un centro cardiorrespiratorio anormal en el tronco encefálico y con la afectación del sistema serotoninérgico. Probablemente también esté involucrado un descenso de la sustancia P y otros neuromoduladores del tronco del encéfalo. En una serie propia de 20 pacientes con síndrome de Rett encontramos concentraciones de ácido 5-hidroxindolacético 5-HIAA en LCR significativamente más bajas que en sujetos de control, lo que apoyaría la hipótesis de la existencia de una alteración del metabolismo de la serotonina en el síndrome de Rett. Existe una región de genes imprinted, área rica en genes que son transcritos solo desde el alelo materno o paterno que contienen el gen DLX5, cuya transcripción está aumentada en ratones sin la proteína MSP2 y en células de pacientes con síndrome de Rett, y que está relacionada con la producción de enzimas sintetizadoras de GABA, por lo que su sobreexpresión puede alterar la actividad neuronal GABAérgica y también formar un circuito o loop silenciador de cromatina nuevo que contribuye al síndrome de Rett. Quizá exista una puerta abierta a una futura regulación del GABA con algún nuevo producto farmacéutico que mejore los síntomas en estos pacientes. Diana Celis, cédula identidad 26232-322. Bases genéticas y fisiopatológicas. El CR es una enfermedad dominante ligada al sexo, casi siempre letal en los varones, producida por la mutación heterocigota del gen MECP2, situada en la región distal del cromosoma XQ28, que codifica una proteína llamada MECP2, proteína 2 de fijación de metolocinaguacina metil-CpG, Binding Repressor Protein, la cual se une al DNA y tiene la función de silenciar otros genes. Existen varias isoformas de proteína MSP2 que se expresan en todo el organismo, pero con más intensidad en el cerebro. Aproximadamente un 85% las afectadas de CR clásico y un porcentaje inferior del 50% de formas atípicas. Presentan mutaciones en la región codificante del gen MSP2. La mayor parte de las veces la mutación son de novo, por lo que el CR se presenta de una forma esporádica el 99% de los casos, y el riesgo de la pareja de tener otra hija afectada es inferior al 1%. Variantes atípicas. Hay pacientes que no cumplen todos los criterios principales, pero se comportan en muchos aspectos como los pacientes con forma clásica, aunque con un fenotipo más grave o leve. Pueden presentar cualquier complicación asociada al RTT. Forma congénita. No hay un periodo de normalidad inicial. El signo de alarma inicial es la hipotonía y el retraso global del desarrollo de las primeras etapas, sin fase de regresión. Más tarde aparecen las estereotipias, un grupo especial dentro de la forma congénita. Lo construyen los pacientes de mutación FOX
G17-8, con hipotonía grave y microcefalia adquirida por debajo de -3 desviaciones estándar. En los primeros 4 o 6 meses de vida, con frecuencia asociada a la hipoplasia del cuerpo calloso. También encontramos la epilepsia precoz, que el comienzo epiléptico ocurre en general en las primeras 6 a 10 semanas de vida con crisis variables de espasmos infantiles, síndrome de West, generalidades tónicos clónicos, parciales tónicos. También encontramos la regresión tardía. En la fase de regresión ocurre después de los 2, 5 y 3 años, con un desarrollo previo en el límite debajo de la normalidad, muchas veces con retraso de la adquisición de la marcha y del lenguaje verbal. Lenguaje conservado, Sapela. Estas pacientes no pierden completamente el lenguaje o lo recuperan de manera progresiva, generalmente entre los 8 y 10 años. Puede decir frases sencillas, cantar y expresar verbalmente las emociones o deseos con cacofónica. Síndrome de patologías asociadas. El RTT afecta distintos sistemas con manifestaciones clínicas especialmente importantes en el sistema nervioso. Podemos encontrar la epilepsia en los pacientes que presentan numerosas alteraciones electrofisiológicas indicativas de hiperexcitabilidad cortical, que favorecen la incidencia elevada de convulsiones, hasta un 80% en los pacientes. Luego encontramos la disfunción autonómica y de trastornos respiratorios. También encontramos que existen 3 tipos de fenotipos cardiorrespiratorio energético. Los pacientes realizan hiperventilaciones forzadas, débil. Estos pacientes parece existir un umbral más alto de PCO2. Y agnéusico, los pacientes presentan agneas con mecanismo similar al patrón más débil. Trastorno del sueño y del comportamiento. La calidad del sueño determina la calidad de vida influyente en los niveles de ansiedad, irritabilidad y capacidad de interacción con el medio. Escoliosis, ocifoescoliosis y trastornos óseos. Hasta un 70% de las niñas con RTT desarrollan escoliosis con frecuencia antes de la adolescencia. Trastornos alimenticios. Con frecuencia se observa una dificultad en la coordinación de la masticación y deglución. Relación genotipo-fenotipo. Varios autores, Pineda-Huping, han observado que pacientes con mutaciones comunes tienden a presentar manifestaciones clínicas similares y enfermedades asociadas similares. Esta relación entre la genética y la sintomatología depende de distintos factores: el tipo de mutación, los moduladores de mutación, el patrón iniciativo de H y factores ambientales. En el tratamiento podemos ver que el sintomático, una actuación rápida, se reconoce la enfermedad asociada, permite disminuir la gravedad de las complicaciones. El pediatra de atención primaria ha de coordinar a los especialistas, además de realizar controles habituales de salud y el programa de vacunación infantil. El equipo de estimulación temprana con fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y neuropediatras ayudan a optimizar la motricidad amplia y el uso de propósito de las manos y la comunicación y la intervención con el medio. Se consiguen prolongar el tiempo en el deambulismo, autonomía y retrasar los problemas osteomusculares de la espasticidad, retracción articular y osteoporosis. La epilepsia, aunque frecuente, responde generalmente al tratamiento de monoterapia. En nuestra experiencia, los fármacos más efectivos de la monoterapia es el valproato para crisis generalizadas y la carbamaxina para focales. Ok, como se ha venido tocando anteriormente, sabemos que el síndrome de Rett es una patología poco frecuente que afecta mayormente a las mujeres, cuyas mutaciones genéticas que se saben que causan esta enfermedad son fortuitas y no se han identificado factores de riesgo como tal. En algunos casos puede que influya factores heredados, como por ejemplo que un paciente o un familiar cercano al niño pueda padecer este síndrome, teniendo en cuenta ese tipo de antecedentes familiares. Cuando entramos en complicaciones, sabemos que incluye una serie de complicaciones como dificultad para comer, lo que produce una desnutrición y puede provocar retraso en el crecimiento, puede presentar una patología problemas musculoesqueléticos,
puede presentar problemas como para dormir, así como también presentar problemas intestinales y de vejiga. Esto a su vez puede provocar estreñimiento y patologías por reflujo gastroesofágico, así como incontinencias urinarias o intestinal. Puede provocar también ansiedad y comportamientos problemáticos que pueden dificultar el correcto comportamiento a nivel social. Y unos que otros pacientes pueden presentar menor esperanza de vida, aunque la mayoría de las personas con este síndrome pueden vivir hasta la edad adulta. En prevención sabemos que esta patología no tiene una prevención como tal. En la mayoría de los casos las mutaciones genéticas que causa este trastorno aparecen de manera espontánea. Ok, cuando entramos en valoración es muy importante hacer una valoración funcional del paciente en relación a la edad y el estadio en que se encuentra para que sea posible el planteamiento de un tratamiento fisioterapéutico concreto con objetivos que puedan ser realistas dentro de un programa de fisioterapia. Es necesario extraer una valoración subjetiva extrayendo la mayor parte de datos posible y a su vez realizar una valoración objetivo física para valorar y cuantificar y cualificar la capacidad o valoración funcional que pueda tener el paciente. Disponer de una forma objetiva de valoración de las alteraciones funcionales resulta importante para cuantificar las distintas manifestaciones y poder llevar a cabo una reevaluación durante cada sesión de tratamiento, con la finalidad de medir los cambios y frutos durante la intervención. Cuando hablamos ya de diagnóstico, tenemos que para que se van a realizar se va a tener en cuenta esta serie de valoraciones que hemos venido mencionando. Implica una observación cuidadosa del crecimiento y el desarrollo del niño y responder preguntas sobre los antecedentes familiares y la historia clínica del niño. Generalmente se tiene en cuenta cuando se nota una disminución en el crecimiento de la cabeza, produce pérdidas de las habilidades o etapas fundamentales en el desarrollo. Asimismo se presentan algunas pruebas como análisis de sangre, análisis de orina, pruebas por imágenes, ya sea por resonancia magnética o tomografía computarizada, así como también pruebas auditivas y pruebas de actividad cerebral, que es muy importante realizar el electrocefalograma. Ese diagnóstico puede incluir síntomas centrales como la pérdida parcial o total de habilidades manipulativas e intencionadas. Puede presentar pérdida parcial o total del lenguaje, anomalías a caminar y realizar movimientos repetitivos y sin sentido de las manos, como hacer una torsión de las manos, apretarlas, aplaudir, golpear y llevarse las manos a la boca o realizar movimientos de lavado o frotamientos. Cuando hablamos de tratamiento fisioterapéutico vamos a tener en cuenta la valoración anteriormente mencionada, en cual se va a basar en un tratamiento funcional y cognitivo, en cual el tratamiento debe ser precoz e intensivo para mejorar la movilidad global y prevenir o atenuar deformidades, para así prevenir o evitar la cirugía. Dentro de los métodos pioneros que podemos utilizar, siempre métodos muy utilizados a nivel de una afectación neurológica, son los métodos de Bobat y Ruth, buscando estimular y desarrollar ese tipo de reflejos o patrones posturales normales que por alguna alteración neurológica pudo haber desarrollado un patrón anormal. Así como método de Ruth para ir facilitando o inhibir según el tipo de tono muscular que pueda presentar el paciente para mejorar la calidad del movimiento, ya sea por una deficiencia o un rango articular limitado. Es necesario también realizar actividades cognitivas, métodos cognitivos. Podemos en este caso utilizar el método de Perfetti, o un método que es basado más que todo en realizar secuencias de movimientos de manera cognitiva, buscando con esto
tener la mayor atención posible de nuestro paciente.